El miedo ha sido representado de muchas maneras. Monstruos espeluznantes, eventos sobrenaturales. La lista es infinita, pero ustedes saben que el mayor de los terrores es no recordar a quien le prestaste un libro. Bienvenidas y bienvenidos a Adaptados, el programa que pone en diálogo al cine y la literatura. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar acá en nuestro primer episodio. Yo soy Rocío. Yo soy Nacho, un gusto. Vamos a arrancar este nuevo espacio llamado Adaptados. Que bueno, un poco lo que venimos a hablar son de aquellos libros que tienen sus adaptaciones al cine y a ver si fueron respetadas, si no fueron respetadas, qué cambiaron, qué no cambiaron y un poquito dar esos contextos tanto de la obra literaria como fue escrita, como estas producciones de audiovisuales, cómo se fueron realizando y qué impacto tuvieron. Obvio que creo que todos como lectores quisiéramos que las pelis duren horas y que tengan cada detallecito que el autor pensó, pero bueno, hay algunas adaptaciones un poquito mejor, un poquito peor. Hoy vamos a hablar de las adaptaciones de terror. A mí me dan mucho terror, pero Nacho es muy fan. Pero bueno, primero tenemos que agradecer a ciertas personas que hoy hacen posible que nosotros estemos acá. Primero a la facultad, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. También a las diferentes áreas de producción de la facultad, que son de gráfica, audio y audiovisual. Muchísimas gracias por hacer esto posible con un montón de producciones justamente para que se pudieran hacer, todas las partes para nuestros cromas, para que salgamos bien. Agradecer a Pablo el Perro Morelli, que nos hizo esa intro que nos encantó. Como bueno, un poco se escuchaba. Somos serios, vamos a hacer cosas serias, pero también vamos a poner un poquito de humor para que sea un poquito más relajado todo. Decirles que vayan a seguir en Instagram a aulaa.fsedu, que es el espacio donde estamos realizando este programa. Lo ven por el canal de la Facultad de Ciencias de la Educación por YouTube. Y bueno, vamos a contar un poquito primero quiénes somos nosotros. Bueno, arranco. Yo soy Rocío, estoy en mi último tramito de mi carrera en comunicación social, con mi orientación en procesos culturales, así que estos temas, cuando Nacho me propuso hacerlo, dije sí, yendo.
Así que acá estamos, ávida lectora desde que soy muy chiquita, pero fanática del cine desde más chica, porque creo que a todos nos llevaron nuestros papás al cine, gracias a Dios tuvimos la oportunidad. Antes de leer siempre vimos alguna peliculita ahí que por ahí hacen nacer ese gusto por la lectura, que decís, a ver, ¿de dónde salió esto? ¿Qué más puede aportarme el libro a estas cosas que por ahí vemos y decimos, ¿qué más? Totalmente. Así que, bueno, eso por mi parte. Yo soy Ignacio Piani, Nacho, nadie me dice Ignacio. Yo soy recibido de la carrera de edición de acá de la Facultad de Ciencias de la Educación, soy músico y soy coleccionista. En un ratito les voy a traer algunas cosas que tienen que ver con lo que vamos a charlar en este programa y en los diferentes programas también. Porque como decíamos, al ser lectores, nos gusta tener ese libro en la mano. Por ahí, por diferentes motivos, tal vez los tenemos que leer digital o lo que sea, pero el que es ávido lector le gusta tener y termina coleccionando y teniendo el olorcito cosas. Del libro. Los dos, el del libro nuevo y el del libro. este libro amojosadito, pero que decís, uy, es re raro tener esto. Está buenísimo tenerlo. Pero bueno, nos falta presentar a una persona que es la que está detrás de cámara. Nelson nos está acompañando también. No sé si te querés presentar o te presentamos nosotros. Él se pone aplausos, pero nosotros no. Muy capo. A ver si se escucha, si está todo bien con el volumen. Hola, me llamo Nelson. Estoy ahora cerca de ser licenciado en comunicación social y estoy acompañándolos en este lindo proyecto a Nacho y a Rocío como operador. Toda la parte técnica también, mucho del trabajo gráfico que van a ir viendo, de ir pasando un montón de info para que bueno, este programa que es nuevo dentro de todo, esta idea de estar charlando enfrente de una cámara, pero que sale el audio, pero lo quisimos hacer lo más interactivo posible, así que le vamos a ir mostrando imágenes, videos, diferentes cosas, como les decíamos, diferentes objetos también. Entonces Nelson nos va a ayudar con eso que se está poniendo la 10 hace semanas, solucionándonos caprichos por ahí que decimos, che, ¿y esto lo podemos hacer? Y sale Nelson diciendo así para que consiga cómo hacerlo. Así que bueno, ¿qué es Adaptados? ¿Cómo nace Adaptados? En esto de ser lectores, de que gustarnos del cine también, y como les decíamos, tratar de unir estas dos artes, queríamos proponer en diferentes episodios temáticas, ejes temáticos, que bueno, van a representar mucho gustos propios, tanto de Ro como míos. Y para tratar de esto, hacer un diálogo, como decía la cortina, un diálogo entre estos dos medios. Porque el cine no se puede separar de lo que es la literatura. Sí, totalmente. Si bien, como yo decía hace un ratito, quisiéramos que duren horas las pelis y nos encanta que hagan series también de los libros porque tenemos un poquito más de tiempo, es algo que nació así, como un arte, como a ver, todo esto que me genera el libro, cuando lo veo en la pantalla, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa? ¿Con qué recursos se hizo también? Porque hay películas, hay libros que tienen años, hay películas que se hicieron cuando los recursos del cine no eran muchos. Mínimos. Y realmente, o sea, uno lo ve hoy y capaz que no envejecieron de la mejor forma los efectos, pero dice, wow, era en 1900 y estaban haciendo estas cosas. Y a mí me generaban terror, o sea, yo hoy no puedo ver las películas de las que vamos a hablar hoy porque me dan miedo. Pero bueno, el señor Nacho me ha convencido de ciertas cosas, de ver y de leer, que bueno, que acá estamos, que acá vamos a hablar. Hoy nos toca el episodio de terror. Como dice Nacho, son gustos personales de cada uno. A mí no me atrae mucho, pero la verdad es que es muy interesante ver el detrás, porque las películas de terror iniciaron hace mucho tiempo, primero como cortos, después ya como más películas largas. Y bueno, antes que de empezar en sí con la peli,
y las pelis que traemos Vamos a hoy, hablar varias. queremos ir a un cortecito para Vamos a solucionar una pequeña cosita. solucionar una cosita. Bien, volvemos. Disculpen la pequeña interrupción. Bien, decíamos entonces que el cine no estaba despegado de la literatura. ¿Por qué decíamos esto? Históricamente, cuando arranca el cine, es algo totalmente novedoso. Piensen ustedes que las personas, la fotografía ya de por sí, era algo que no estaba en el día a día de la gente. O sea, tomar una fotografía llevaba un montón de tiempo, llevaba toda la parte química para poder tener el objeto en la mano. Entonces era toda una ciencia hacer una fotografía. En el avance de crear lo que hoy le llamamos cine, en la prueba y error, fue mucho de manufactura artesanal hasta que se pudo hacer realmente una industria de esto. Tanto para los productores de cine como para los escritores, fue una unión que fue perfecta. Porque pensemos que crear un guión, crear una historia novedosa, algo totalmente de cero, es súper difícil. Entonces, aquel productor de cine que quería filmar algo, y bueno, tenía que gastar un montón para tener una idea nueva, tener un guión original. Por lo tanto, se iban a las fuentes literarias. ¿Cómo arrancaba esto? Obviamente, al principio no había derechos de autor, no había copyright y no había todo lo que hoy estamos acostumbrados de que te hacen un juicio por sacar algo. Entonces se iban agarrando influencias de la literatura, de cuentos clásicos, de ya novelas más antiguas, que después vamos a ver un ejemplo muy claro. Entonces agarraban estas historias y las filmaban. Los vemos desde los principios del cine a ejemplos como El viaje a la luna de Julio Verne, la novela, después la hacen película y así con muchísimas más. Por lo tanto, el cine se nutrió de la literatura y a la literatura le sirvió el cine porque leer, conseguir los libros era mucho más fácil que hoy, que un libro nos sale bastante caro. Era más normal leer, pero Era más accesible, estaba el libro de bolsillo que todos los obreros llevaban. Estaban las publicaciones semanales en los folletines. Pero leer conllevaba saber leer. Saber leer, conocer a veces el idioma en el que estaba publicado. No era poca cosa el adquirir un libro. O sea, si bien capaz que era un poco más accesible que al día de hoy, el cine con su tecnología vino a revolucionar un poco eso, como el que cualquiera pueda ir a ver una peli, que aparte pensemos que era cine mudo, o sea, no pensemos en subtítulos, no pensemos en personajes hablando ni nada, pero era poder sentarse delante de una pantalla y entender qué estaba pasando, entender la historia que estaba detrás, que capaz era el libro, no del momento, pero cosas que uno capaz había escuchado o historias que le habían contado a partir de esos libros, pero gracias a las películas logran esto, poder llegar a la persona, a la gente, a través de las imágenes. Y también crear un imaginario con estas cosas. Ay, me oscurecí. Nos están echando de la universidad. No, mentira. Jamás seremos echados de la universidad pública. Pero bueno, es eso. O sea, también como llegar a más personas que hoy... vamos, no está tan barata la entrada al cine, es la verdad. Pero gracias a
a toda la tecnología, las películas están pudiendo llegar a las casas, digamos, también. Exactamente. La gente podía entonces agarrar estas historias y hacerlas propias. No desde la lectura, sino desde ir a una sala compartiendo con un montón de otras personas una historia. El cine fue totalmente novedoso como medio de ocio para el público, pensemos de principios del siglo XX. Y uno de los géneros que fue el que ayudó demasiado a que esto fuera posible fue el terror. Siempre el humano estuvo intrigado por el misterio, todo aquello que no podía explicar, todo aquello macabro, tenebroso. Entonces la novela de terror, lo gótico, era muy consumido. Por lo tanto, el cine se nutre totalmente del terror y ayuda a que la industria crezca. Que se cree realmente una industria del cine, porque la gente era como, a ver, voy a ver este ser espeluznante para sentir algo. Entonces, ¿qué chocaba más? ¿Ver una escena de amor o esto, una criatura enfrente a la pantalla? ¿Qué me iba a llamar más a ir al cine? Entonces ahí los productores dijeron, acá está el negocio. Aparte también pensemos en que uno lo leía y decía, bueno, yo me lo imagino de esta forma. Pero después, cuando lo veo en la pantalla, más todos estos seres que uno los armaba y que tenían el pelo así o asá, eran de este color, de este otro, y de pronto, en cine mudo y blanco y negro. Y el productor tenía que primero ingeniárselas. ¿Cómo hacerlo? Nunca vamos a satisfacer a todos. Hasta el día de hoy hay películas que dejan mucho que desear. Pero era un poco eso. Bueno, ir ingeniándoselas con la tecnología que tenían en poder poner en imágenes lo que estaba escrito en palabras. Y bueno, hoy queremos hablar de creo que son los dos grandes... Los monstruos de la historia. Que van a ser Drácula y Frankenstein. Bien, vamos a arrancar con el monstruo más conocido de la historia. El conde más conocido de la historia. Ese... Después de la Floricienta. No me lo acordaba. ¿Cómo lloramos cuando murió Freezer? No importa, pero... Es otro tema. Era otro tema. Es otra adaptación muy libre de Cenicienta. Que la podemos tirar un día o no. Nelson, ¿qué te parece? ¿Qué haría? O sea, adaptación de Cenicienta Floricienta. Creo que no hicieron nada, no respetó nada Cris Morena. Pero bueno. Bien, entonces, decíamos, el monstruo más famoso es Drácula. Millones de actores que lo han hecho, animaciones que lo han hecho. Es claramente este monstruo que vive en Transilvania, este conde sediento de sangre, con todo un misticismo detrás. ¿De dónde sale? ¿Es una figura histórica? No. Una leyenda urbana. ¿De dónde ¿Por qué quiere salió vivir este tanto ser? tiempo? ¿Por qué está en blanco? Esta figura del vampiro, este conde Drácula, lo trajo al mundo Bram Stoker. Bien, en 1897 con su novela. Pero la leyenda del vampiro, esta tradición vampírica, viene muchísimo atrás en la historia. Yo, por ejemplo, tengo acá un librito, buscando entre mis 10.000 cosas de coleccionista. Había visto algunos nombres, pero me acordé de este librito, que entre ellos, uno de los que escribió a un vampiro es Edgar Allan Poe. Claro. Entonces, viene de mucho más atrás. En Déjame Europa... que lo muestro más cerca de la cámara, para que lo vean. En Europa, Ahí. el misticismo del vampiro no era solo un cuento, eran leyendas que asustaban a la gente. Estos seres no vivos que salen por las noches a alimentarse de la sangre de los humanos, muy unida también a la figura del súcubo y el íncubo, ya más desde el lado religioso, pero estas criaturas que la gente realmente temía. Entonces, todo este misticismo se fue plasmando en un montón de relatos, con autores y sin autores, entre ellos
podemos nombrar, si vemos solamente este librito, podemos ver a Edgar Allan Poe, a Théophile Gautier, Guy de Massapot, Mary Wilkins Freeman, Luigi Capuana, un montón, Etcétera, etcétera, un etcétera. montón más. Pero es el personaje de Bram Stoker el que lo catapulta. Bien. Como dijimos, el monstruo más famoso. El vampiro más famoso, solo precedido por Edward Cullen de Crepúsculo. Crepúsculo 2005. 2005, 2008, su adaptación. Como que no, ahí nos traen con la adaptación ya segunda o tercera película otra mirada. No solamente era blanco, ahora también brillaba. Brillaba. De pronto. Y toda esa idea que nosotros teníamos de los vampiros cambió. Ahora los vampiros brillan. Vayan comentándonos los que nos están viendo. No tiene Sí. nada que ver, pero si son Team Jacob o Team Edward. Hoy estamos en una Porque discusión. estamos en el debate. Acá estamos divididos. A mí me encanta discutir, pero odié Crepúsculo. Odié Crepúsculo. Esas cosas nos dividen. Acá Acá. se rompe la relación laboral. Entonces, no vamos a hablar de esa adaptación. Aunque me encantaría. Esa no me da miedo. Gracias a Dios. Las de ahora sí. A mí sí me da Esta miedo. vez, acá, ¿Cómo brilla? Nelsito Ah, nos comparte su Él- esplendor. un dios, un dios dios griego, griego. tallado en mármol blanco, porque no podía ser más blanco ese ser. Entonces, no vamos a hablar de esa adaptación hoy. Lo que vamos a hablar es de Drácula de Bram Stoker. Bien, vamos a dar un poquito el contexto histórico de la novela. Tenemos a Bram Stoker, un primero joven que tenía varios problemas de salud. Por lo tanto, su madre buscaba divertirlo, que se entretenga con historias. Muchas veces estas eran historias fantásticas. De ahí es que viene a consumir historias de vampiros, de estos seres y de otros más fantasmas. Historia fantasma que era, como decíamos, muy común en la literatura. Entre las cosas que pudo llegar a leer fue El vampiro de John Polidori, pero que después se le acreditó a Lord Byron en 1819. Esa historia que se creó en un momento muy importante de la historia. Lord Byron era un aristócrata con mucho dinero, que hacía fiestas, hacía muchas cosas raras. Y una vez tenía como invitado justamente a Polidori y tenía una joven Mary Shelley, creadora de nuestro siguiente monstruo que vamos a hablar, de Frankenstein. Entonces se cuenta que esa misma noche se crearon los dos relatos, de los dos relatos más importantes de la historia, porque justamente el vampiro después va a ser una de las influencias para Bram Stoker, pero se creó esa noche Frankenstein. Claro. Lo importante que fue una reunión de gente que, para divertirse, después de haber leído un libro sobre fantasmas, dijeron: che, vamos a crear nuestras propias historias. ¿Qué te parece? Ah, dale, perfecto. Salió el vampiro y salió este otro gran monstruo, que es el primer gran monstruo, pero no es el más conocido. El más conocido es Drácula. Como decíamos, ¿quién no reconoce a ese señor de elegantes vestimentas con su capa, su pelo engominado para atrás y sus dientes afilados? ¿Quién no se disfrazó de Drácula para Halloween? De una. Yo una vez me disfracé, pero parecía más los de Entrevista con el vampiro, porque estábamos más pomposos. Está muy bien. En la fiesta, que ya no es más la fiesta de disfracé para nada. Bien. Entonces, el joven Bram Stoker empieza a tener todo este imaginario. En lo que va creciendo se empieza a dedicar a otra cosa. Luego empieza a estar en el mundo del arte porque trabaja para un empresario teatral. Entonces empieza a juntarse con más gente del ambiente. Y empiezan a ver también producciones teatrales sobre vampiros. Entonces, nuevamente, viene todas estas influencias a él.
Pero es cuando conoce la historia de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, un personaje histórico real, que era un monarca europeo que se caracterizaba por su tremendo perfil violento. Una Y que figura. te digan el empalador me parece El empalador, bastante- no vamos a dar detalles de por qué le decían así. pero imagínense ustedes una estaca gigante y una persona sentada en la estaca gigante. Nada más. Nada más. No se puede dar Más horario de contexto. protección al menor todavía. Entonces, cuando conoce a este personaje se fascina. Es como, che, para este tipo, encima monarca, un gran estratega que logró cosas muy grandes para su nación, pero que a la vez tenía el miedo de todos. Bien, era un tipo que no tenía piedad por nadie. Entonces, vos robabas en donde él gobernaba y eso te iba seguramente a causar algún mal en el futuro. Entonces ahí es cuando Bram empieza a unir cabos y empieza a crear su propia historia. Ahí es donde después, en 1897, se publica Drácula. Drácula nos presenta a este conde que vive en Transilvania, como dijimos, Ujú. que se dedica a esto, a... Vivir gracias a chupar sangre. Exactamente, solo a eso. Si fuera tan fácil. Toda esta idea ¿Cómo? también viene mucho de Elizabeth Bathory, que también fue un personaje histórico, que también se le dijo que se le dio la fama de que era un vampiro, porque también utilizaba la sangre de doncellas para conservar su Preservar. juventud. Hoy hay muchas cremas que prometen lo mismo. La baba de caracol. Pero bueno, o sea, en sí, ¿cómo conocemos a Drácula? Está esta figura del abogado de Jonathan Hacker, si no lo pronuncio mal, y su prometida Mina, que él, bueno, en su trabajo lo envían a Transilvania y cae en el castillo del conde Drácula. Y ahí comienza el fin De su vida. Tranquila. Bien, este hombre va por trabajo. Es enviado por su jefe. Mira, hay un conde allá en Transilvania que quiere comprar una propiedad acá en Londres y necesita que vos vayas a hacer el papeleo. Perfecto. Cuando llega lo recibe un personaje totalmente demacrado. Es un viejito con un bigote finito, con su ropa negra, dice el libro. Y como decíamos, es el comienzo del fin. Este hombre, Jonathan Harker, tiene que quedarse para hacer su trabajo, pero empiezan a pasar toda una serie de eventos desafortunados para que no pueda salir de ese castillo. Ahí es donde vemos un montón de personajes, las tres doncellas que viven ahí en el castillo de Drácula. Tenemos esta figura de los lobos sonando todas las noches, todo el tiempo. El conde que empieza a cada vez comportarse más extraño. Este ataúd. Todo ese imaginario que nosotros tenemos de los vampiros se va creando. Entonces, el conde decide viajar a Londres, habiendo sabido que Jonathan estaba comprometido con Mina. Y se obsesiona con la idea de ir por esta joven. Ahí es donde empieza realmente toda la historia complicada. El conde viajando a Londres en un barco que empieza a haber tormentas. Y cuando llegan, los lobos aúllan. Todo ese imaginario que nosotros tenemos bien de película de terror. Y el conde llega a Londres para hacer despelote. Entonces, se ensaña con Mina y todo su entorno. Y se van complicando las cosas. Obviamente, todos lo sabemos, se va terminando solucionando. Pero todo este imaginario ya se creó. Bien, obviamente que tomó estas referencias de otros lados. Pero este imaginario del conde Drácula se finalizó, se concretó ahí en ese libro. Ahí es que si nosotros algún detalle para comentar que está buenísimo de lo que es la novela, para nosotros que no lo contaste, vos también estudiaste edición. Yo también estoy edición, un poquitito. Entonces, en toda esta narrativa del libro está buenísimo de que el libro está conformado
no como una novela así derecha, como que hay un narrador y ya está, sino que la novela está conformada por el diario de Jonathan Harker, los diarios de los Que se van demás recolectando, personajes, claro. noticias, hay como recortes de noticias, hay cartas entre los personajes, entonces vas viendo no una historia lineal, sino que vas viendo todos los puntos de vista de los personajes, y eso está buenísimo. Aparte así, también va formando el personaje, no solamente por lo que te cuenta el autor, sino también por todo lo que ven los otros de ese personaje, estas publicaciones en los diarios que, perdón el spoiler, pero más adelante, o sea, terminando el libro, ayudan a decir, ¿y quién era Drácula? Claro. ¿Y cuándo fueron los crímenes? Y bueno, íbamos atando cabos. Entonces, Lo que sabe uno, el otro no lo sabe, pero vos lo estás conociendo, pero decís, ¿por qué Mina no está sabiendo esto en este momento? amiga, date cuenta. Y no, porque lo sabe Jonathan, que está en Transilvania escribiendo su diario porque no logra enviarle las cartas a Mina, y a la vez Mina le está diciendo cómo se siente a su amiga Lucy, y Lucy está hablando con su prometida, y entonces se hace todo una maraña muy telenovelesca, que estaba buenísimo para la época. Era muy novedoso, se utilizaba este recurso, pero era muy novedoso, porque esto vos agarrabas de a poquito, ibas hilando la historia. y todo eso. Y todo eso ¿Cómo lo pasás al cine? es un quilombo hacer todo eso. No sé si puedo decir. Sí. Pensemos entonces que la novela sale en 1897. Gran historia, se hace un bestseller, se conoce por todo el mundo, tiene derechos de autor. Bien. Bram Stoker comienza a ganar dinero, tiene una buena vida con su esposa, su hijo, mantenía su trabajo, todo, escribió más cosas, pero Drácula fue su gran obra. Bram Stoker fallece y la que queda con los derechos es ¿Su esposa? su esposa, la viuda. De ahora más le llamaremos la viuda. Ok. Porque es un gran personaje, la viuda, nuevamente como una novela. Resulta que a la viuda se le presentaron un montón de veces la oportunidad de queremos hacer algo con esto. Bueno, ella aceptaba ceder los derechos para obras de teatro. Claro. Pensemos que la obra de teatro era muy común. Bien, el ir al teatro era súper común. Más común que ir al cine. Entonces los derechos se habían trasladado a las obras de teatro. Pero le querían hacer una película, ella decía que no. Ahí es cuando entramos a nuestra primera adaptación que queremos hablar. En 1922, la viuda recibe la noticia de que en Alemania se estaba proyectando una película llamada Nosferatu. Ah, no era Drácula. No era Drácula. Una película llamada Nosferatu, que decía basada en Drácula de Bram Stoker. Y la viuda explota. No literalmente. Porque ella no había recibido ningún dinero para hacer esta película. Y estaban utilizando el personaje de su esposo. Claro. Y ella ya no tenía una vida tan acomodada luego de la muerte de él. Pensemos, 1922, ya Drácula era conocida, la obra, pero ya no era un bestseller. Claro, no era el boom de todos queremos ir a comprar Drácula. No es Harry Potter, que todo el tiempo sale algo y salió ya hace 27 Sí. años y Harry Potter todavía se sigue publicando y se sigue vendiendo la misma cantidad de libros y siguen sacando un montón de cosas. No funciona de esa manera. Como listo, salió, quedó, sí, está reconocida Drácula y hacemos las obras de teatro y todo, pero no era ese boom literario. Entonces, ella no recibía regalías suficientes para tener una vida lujosa. Y vienen estos tipos alemanes a hacer una película y estar ganando plata con el personaje de mi marido. Entonces empieza a mandar abogados. Está muy bien. Muchos. Y sale esta película, Nosferatu, Sinfonía del Horror, de la productora alemana Prana Film, una productora que recién comenzaba y la idea era esto, dedicarse a películas más de misterio y con personajes más oscuros. Se había empezado a presentar, se había distribuido a algunos lugares la película, pero llega esta querida viejecita
a querer arruinar todo, porque ¿cómo me van a sacar lo único que me da dinero Exacto. en mi vida? Aparte estaba haciendo una muy buena película. Muy buena O sea, película. estaba teniendo buena repercusión entre la gente. Ella no estaba recibiendo nada. Nada. Y encima en Alemania. Imagínate, ella estaba en Inglaterra ahí toda cómoda. No, es imposible que hagan esto. Pero ¿de dónde sale entonces Nosferatu? Esta pequeña productora decide hacer esta película y no tiene los derechos de utilizar el nombre Drácula. Por lo tanto utilizan Nosferatu, un término que utiliza Bram Stoker refiriéndose al vampiro, a este monstruo. Pero buscando voy a mostrar algo que estoy muy orgulloso de mi colección. No sé si va a salir dado vuelta, seguramente. Este librito hermoso, Hollywood gótico, es toda una reseña histórica de Drácula en el cine, en las obras de teatro, en musicales, de todo. Este librito me ayudó demasiado para hacer este programa porque es genial. Tiene data que no te imaginas. Es Y de es hermoso. David Skal. Las dudas, si alguien no quiere buscar. Increíble el libro. Entre lo que va diciendo, que uno, claro, nos queda en el imaginario. Nosferatu significa vampiro, etcétera, en rumano, que es de donde venía el vampiro, pero no es así. En rumano el término Nosferatu no existe. Existe el término vampir, que se Ajá. refiere a vampiros, justamente. Stoker lo saca de un libro que se llama Supersticiones Transilvanas, de Emily Gerard, donde ella pone el término como si fuera Nosferatu, el término que significa vampiro. Pero se cree que es una mala traducción de la palabra Nosuferich, que significa insufrible o infestado. Claro. Que justamente Drácula está infestado. Bien, es una alimaña, no es un humano ya. Claro. Bien, por eso se lo acuña ahí a esa palabra, por esto del vampiro, una alimaña, un murciélago, algo sucio, un roedor. Entonces de ahí se cree que sacan Bram Stoker el término. término. Entonces, peliculita. ¿A vos qué tuviste que ver un poco? ¿Qué te pareció? Tenemos ahí la imagen de nuevo de este pseudo Drácula, como para ponerla, Nelson. ¡Ese no! Esta sí la vi. Hotel Transilvania sí lo vi. Y es el mejor Drácula de todos. Pero. No. Ay, contra Drácula, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. No, Nelson, ese Drácula. Eso estamos hablando. Y de ver este Drácula, agradezco. No puedes decirle Drácula. No. No es Drácula. ¿Cómo Pará, se llama? porque ¿cómo era el personaje? El conde Orlok. Orlok. Orlok, de ver a Orlok, agradezco que también en el imaginario nos quedó que si nos ponemos ajo alrededor, no se nos va a acercar. Porque ya de ver los trailers y algunas partecitas de la peli ya... No, Es increíble ese personaje. no, un extraterrestre parece más que un vampiro. Es una rata. De ahí se lo unió cuando crearon el personaje. El increíble, porque no se puede decir de otra manera, que es increíble cómo Max Schreck interpretó a este personaje hasta el punto de que se creía, estaba el mito de que él en verdad era un vampiro. Oh, por Dios. Se llegó a pensar que de verdad era un vampiro porque no podía estar tan bien interpretado el personaje, no podía ser más espantosa la imagen que le salió a la gente en esa pantalla. Y todo esto también este imaginario se lo llevó a la pantalla en el año 2000 en la película La sombra del vampiro con el gran Willem Dafoe que hizo del Conde Orlok, y ahí te hablan cómo es una dramatización de cómo supuestamente se filmó esta película. Claro. Muy buena película que no la conoce ya tanta gente, es muy de nicho. No sé si de nicho, en su momento la conocía gente, pero es muy de como yo de millennial. Vos sos Yo en los semi-centennial. 2000 no veía películas todavía. Vos sos semi-centennial. Entonces,
¿Habrá sido fácil plasmar toda esta historia de Drácula? Y no, porque aparte pensemos en que todo era blanco y negro y esto es puro negro. Mucho sale firmar algo. Sí, económicamente ni hablemos. Esta película fue guionada por Henrik Galeen, que tuvo el reto de hacer toda esta película porque pasa en un castillo gigante, pasa en un país bastante exótico, luego pasa en el mar, el libro pasa en el mar cuando el conde viaja hasta Inglaterra, en las playas de la ciudad antes de llegar a su nuevo hogar. Después pasa en todas las instalaciones de los otros personajes, tanto de Mina, de Lucy. Entonces era re complejo hacerlo. Y piensen que las películas no duraban como hoy 3 horas, 2 horas, 1 hora y media. Eran bastante cortitas porque justamente realizarlas era muy cara, el material era carísimo. La cinta filmográfica no. Era carísima. Entonces tuvo un presupuesto bastante acotado la película. De lo que se... Y así todo la rememoramos hasta luego. Sí, porque es increíble. Vos ves esa película, después si podemos poner un poquito el tráiler de Nosferatu, si llegamos a tenerlo, es increíble. Las imágenes hasta el día de hoy te inquietan. Vos sabés que es todo mentira, pero está tan bien interpretada encima esta atmósfera del blanco y negro, de pensemos hoy en los frames, que son digamos los cuadros con los que vamos filmando, eran mucho menor, no era la calidad de hoy, entonces se veía también todo esto entrecortado, el material que se va degradando. Entonces hoy ves la película que, para mostrarla, porque también la tengo bien. Entonces, para la próxima vez que vamos a conseguir un cosito así. Para que estén paraditos. Ver la película era increíble. Entonces, hacer la película fue dificilísimo. Recordemos de nuevo que no teníamos los derechos. Era una empresa chiquita. Por lo tanto, se filmó toda de día. Pero ¿qué pasaba? Le agregaban pintura azul a la cinta para hacer parecer que era de noche. O sea, yo hoy lo pienso y digo, wow, qué genialidad. O sea, ¿cómo se les ocurrió? Me hace acordar en mis primeros años de carrera, donde teníamos que hacer trabajos de audio y todo grabábamos nosotros. Nada de buscar en internet. Esto era casero. Aparte pensemos, 1009, ¿cuánto estamos hablando? 22. O sea, no había nada. Con suerte había cámaras. Entonces, hacer esta película fue trabajo totalmente artesanal. Aparte pensemos que era lo que la gente se había imaginado a partir de leer el libro, poder llevarlo a la pantalla grande, que en ese momento era solo pantalla grande. Entonces no era tan fácil, porque era blanco y negro, era ver cómo hacían y con la poca tecnología. Pero tenemos otra adaptación. En 1931, luego de que se habían hecho un montón de obras de teatro, todo, Universal Pictures logra tener los derechos de verdad y saca la siguiente gran película de Drácula, con Bela Lugosi como actor principal. Bien, esta película, más fiel a una obra de teatro que nuevamente había salido, pero que tiene mucha más producción, hay mucha más plata acá, pero que también tuvo algunas cositas. De nuevo, la viuda Stoker apareció y quería plata y que no alcanzaba la plata y qué sé yo, y nuevamente en este librito que mostraba hoy hay un montón de misticismo que van contando de que Bela Lugosi, él dice que fue a tratar con ella para poder lograr que bajaran el precio, etcétera. Antes de Drácula ser Bela Lugosi, se lo habían ofertado al papel a Lon Chaney, un grandísimo actor de la época, conocido como el hombre de los 1000 rostros, que había hecho como
uno de sus personajes más recordados es el fantasma de la ópera, bien clásico de 1925, que dio comienzo a lo que hoy le llaman los monstruos clásicos de Universal, donde están el fantasma de la ópera, Drácula, Frankenstein, la momia, la criatura de la laguna, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nuevamente, esta segunda película, hubo muchísimas más, pero así, históricamente, como que son las más recordadas. Tenemos esta de 1931, donde se le da esta caracterización. Elegante, engominado, capa. Bueno, ahí lo señor. podemos ver. Realmente sí, creo que hoy que hablábamos, cuando nos disfrazamos de Drácula? ¿Como quién nos disfrazamos? Como él. Como Bela Lugosi. El gran Bela Lugosi, que además él era un actor europeo que le costaba el inglés, entonces tenía acento. Como y todo eso que habla. Exacto. Le quedaba el papel. Le quedó tanto el papel que no se pudo despegar por el resto de su vida. Por más que hizo otras cosas, no se pudo despegar del papel de Drácula. Ya no es más Bela Lugosi, es el conde Drácula. Él es el conde Drácula. Como dato curioso, para cerrar esta película, que podríamos hablar muchísimo más, pero si no, no nos va a dar el tiempo. Al mismo momento que se filmaba la versión en inglés, se estaba filmando en los mismos estudios toda la versión en español. No existía el doblaje, digamos, como hoy. No existía Se filmaba por un lado la versión en inglés, por otro en versión española. Para muchas películas se hacía así porque doblar una película era dificilísimo. Y la gente, como hasta el día de hoy, ver algo subtitulado cuesta. Entonces se filmaban al mismo momento. Entonces durante el día filmaban la versión estadounidense y por la noche filmaban la versión en español. Wow. Está Bueno, para más datos y para el otro monstruo que todos recordamos con un poquito más de cariño, ese me da menos miedo que Drácula. Vamos a ir a un cortecito, un ratito y ya seguimos. Adaptados. Literatura y cine en diálogo. Bueno,
Acá estamos de nuevo con otro libro de una gran autora, que no es poco que sea mujer, Frankenstein. Este humanoide creado de distintas partes de otros humanos, pero que se confundieron de cerebro. Y bueno, es malvado. Por las dudas, para quien no conoce, la autora es Mary Shelley. Y bueno, Frankenstein creo que todos los conocemos. Pero vengo con un dato curioso antes de que nos adentremos en el libro o en la película. Frankenstein no se llama Frankenstein porque el monstruo le hayan puesto Frankenstein, sino porque su creador, el de una frase muy icónica que vamos a decir en un ratito, era Víctor Frankenstein. Y como en ese momento se acostumbraba a que los monstruos tengan el nombre de sus creadores, este humanoide, dijeron, bueno, lo llamamos Frankenstein. Entonces quedó el nombre. O sea, no, esa fue la razón. No es que Víctor dijo, vos te vas, yo soy tu padre y te vas a llamar como yo. No, se llama Cosito Frankenstein. Claro. Cosito es su nombre, Frankenstein es el apellido, porque no tiene nombre, es el monstruo, es el engendro que crea este científico obsesionado con la vida y obsesionado con la muerte también. Una novela por ahí que no nos vamos a adentrar tanto por cuestiones de tiempo, pero me parece que vamos a hacer una segunda parte porque queda un montón para hablar de tanto de Drácula como para hablar de Frankenstein. Pero es una novela que, como dijimos hoy, se creó ahí en esa noche mítica donde Mary Shelley empieza a tejer la trama de este monstruo. Una escritora que tuvo una vida muy difícil. Su madre falleció muy joven, su padre volvió a casarse, su mamá tenía una hija antes de casarse con el padre de Mary. Después ella, muy joven, empieza a estar con su esposo de apellido Shelley, no recuerdo ahora bien su nombre. Y nuevamente una serie de catastróficas desdichas, muchos problemas personales, muchos embarazos perdidos, después sus hijos nacían y también tenían problemas de salud y fallecían. Entonces Mary Shelley tenía una vida muy, muy encerrada, digamos, por así decirlo, en el mal. Entonces esto le daba nuevamente más misticismo a la escritora. ¿Cómo no va a crear un médico obsesionado con la vida, con crear vida? Exactamente. La historia de Frankenstein, y hoy vamos a hablar de la primera película. La historia de Frankenstein es bastante compleja, por eso es difícil de adaptar, me parece a mí. Porque todos la tenemos como que Frankenstein es ese monstruo descerebrado que solo anda caminando y gigante y torpe y que no hace nada. En verdad, el monstruo, justamente ahí está. En verdad el monstruo es muy inteligente. Totalmente. Y como dijiste hoy, se creó por partes de cuerpos, pero se le puso el cerebro de un asesino. Y así terminó. Y así terminamos. En sí, o sea, si bien él es... él aprende a hablar. Él aprende a hacer un montón de cosas. El tema es que una cosa es la imagen que se le dio en el libro, que esto es un poco lo que veníamos a debatir hoy, y otra cosa es lo que se termina finalmente hablando en las películas. O sea, en el libro se muestra mucho más estos sentimientos, esto que él quería crecer, él quería, o sea, como ser alguien, pero es un monstruo, no deja de ser un monstruo. No, está fuera de los estándares, por así decirlo, de belleza, estándar de lo que debe ser una persona. Entonces su creador lo niega. Por lo tanto, esta bestia escapa y pasa un montón de cosas de que él quiere ser aceptado y no logra ser aceptado por nadie, al punto de que, agotado, quiere terminar con la vida de su creador. Ahí empiezan a tejerse nuevamente diferentes cosas complicadas. Y a la vez, Víctor Frankenstein quiere destruir a su creación porque le parece una abominación que fue arruinando su vida. Porque a lo largo del libro van sucediendo cosas que el monstruo por este enojo, esta venganza, o sea, en este buscar venganza,
se va cobrando la vida de mucha gente alrededor de Víctor. Exactamente. Y bueno, obviamente Víctor es como que dice, yo hice esto y Yo tengo que ahora detener. me arruinó la vida. Exactamente. Y así va pasando el libro. Es uno de mis libros favoritos. Realmente Frankenstein me encanta. Y llegas a compadecerte de lo que te dicen que es el villano. Porque realmente le tenés lástima a este monstruo, a esta criatura. La que estamos viendo en pantalla es la versión más conocida de Frankenstein. Pero hubo algo antes, como nos pasó con Nosferatu. Sí. Hubo una, o sea, incluso si lo buscamos como esas primeras adaptaciones del libro a film, voy a decir, porque no se considera una película, se considera más un corto. Hubo un corto de Frankenstein en 1910, que la verdad, si hoy lo vemos, no justamente que estamos viendo en pantalla. Alvin y las ardillas vino bastante después. Ay, ese era mi favorito cuando yo era chiquito. Me encantaba esa película. Pero el corto, la verdad es que yo me puse a verlo, lo pueden encontrar en YouTube. Si ponen Frankenstein 1910 les va a aparecer. Tiene muchas cosas técnicas que lo comentábamos con Nacho antes de empezar el programa, que yo decía, wow, ¿cómo lo hicieron? Por ejemplo, la creación de Frankenstein, o sea, cuando vemos ese monstruo apareciendo de como una máquina donde Víctor lo había creado, es en realidad un maniquí quemándose que lo pusieron en reversa. Y vos decís, wow, o sea, vos ves la creación de todo el monstruo, pero en realidad es esto. Y si te pones a ver con detenimiento, sabiendo este dato, lo captás. Increíble. Pero otro dato que no te dije antes de que empecemos el programa es que esta imagen que nos estaba poniendo Nelson, todos vemos que es en blanco y negro. Pero fue el Frankenstein que hoy en el colectivo hace que creamos que Frankenstein es verde. Y Frankenstein en realidad era una recopilación de un montón de humanos, tendría que ser del color piel. Y no, es verde. Está bien, es porque en la foto, ¿cómo se dice? En la película aparece en blanco y negro porque era el formato que estaba. Era el formato en la que estaba, pero cuando se hacía la presentación de la película sí se lo mostraba en verde, un poco acá como en Alvin y las ardillas. Entonces ahí empezó a crearse en el imaginario esto de que Frankenstein es verde. Como Drácula es blanco y ahora brilla, gracias a Edward, Frankenstein verde. Exacto. Y de la que estábamos hablando, y con esto vamos a terminar el programa, es de Frankenstein de 1931. La película de Frankenstein, como dijimos. Interpretada, y hay que pararse de pie, por el grandísimo Boris Karloff, un actor totalmente físico a la hora de interpretar sus personajes, que se caracterizaba y tardaba 4 horas en hacerse los maquillajes. Él hizo después La Momia, la versión más conocida también, vintage. Y esta película tuvieron que reducir nuevamente la historia. Entonces, solo nos quedamos, por así decirlo, con la mitad de lo que es el libro. Esta película muy, muy básica, también un presupuesto bastante reducido. Al personaje primero se lo habían ofrecido a nuestro querido amigo Bela Lugosi, quien tenía el ego más allá de las nubes, que dijo, no lo quiero el personaje porque tiene poco. No puedo hablar. Hablar. ¿Cómo yo darle tu cosa voy a hacer? Claro. No, entonces, entre la búsqueda, agarraron a Boris Karloff, increíble, que crea este monstruo gigante, torpe, pero con un corazón que lo vemos que lo traiciona su creación, por decir, su forma de haber sido creado. Esto en partes, la gente nuevamente no lo acepta, su cerebro de asesino. Y en esta película, datazo es que comienza con Víctor Frankenstein y un ayudante que en su momento se llamaba Fritz y hoy lo conocemos como Igor, un personaje que no está en el libro, pero está asociado tanto a Frankenstein como al terror en general. Igor, siempre está Igor. Siempre está Igor. O es ayudante de uno, del otro, o es asesino también él. Entonces, esta película lo que tiene es que es muy hermosa.
Vos viéndola está muy bien hecha. Es simple. También lográs Empatizar. empatizar con el personaje de Frankenstein, viéndole un poco del detrás. Lo que nos pasa siempre, creo que nos pasa a todos. Si leemos el libro y vemos de dónde viene el monstruo, o el personaje principal, o el villano, entendemos por qué es así. Sí. Entonces, bueno, siempre invitándolos desde este programa a leer los libros y ver las películas. No se queden solamente con las películas, aunque les den un poquito de miedo como a mí. Pero realmente es una muy buena adaptación que, por esta combinación de personajes, hoy hace que en Hotel Transilvania estén todos juntos. Están todos juntos, gracias Universal. Nos quedamos sin tiempo, pero teníamos para hablar de mucho más. Porque tanto de Drácula como de Frankenstein se hicieron más adaptaciones y se hicieron buenas y malas. Si se nos permite más adelante, quiero que traigamos a debate, resumiendo de nuevo un poquito de estos libros, para hablar de las dos supuestas adaptaciones fieles al libro, que una es genial porque es muy fiel y agregó toda esta parte de Vlad Tepes que no estaba escrito en el manuscrito de Bram Stoker, que justamente es Drácula de Bram Stoker, firmada por el grandísimo Francis Ford Coppola, peliculón de 1992, y después la infame Frankenstein de Mary Shelley, que salió en 1994, que quería seguir esta idea de vamos a hacer la adaptación más fiel al libro posible, y aunque tiene mucho mejor adaptado cosas que películas anteriores no lo tenía, la película se cae, porque qué difícil que ver esa película. Entonces, para un próximo episodio las queremos traer. Yo como para terminar de detalles que quería mostrar de que tan grande es Drácula, que se ha peleado hasta con el mismísimo Batman. Drácula está en todos lados. ¿Por qué? Porque los derechos se cayeron y no hay que pagarle más a la viuda. A la viuda. Bueno, así como los invitamos a leer los libros y ver las películas, los invitamos a nuestro próximo episodio, que va a ser dentro de 2 semanas. Lunes 23, creo que es. Sí. Tenemos feriado el lunes que viene y lunes 23. ¿Y de qué podemos hablar? Yo creo que hay otro género que también, si leemos los libros, entendemos qué está pasando. Pero no con los personajes, no empatizar con los personajes, sino entender el mundo. Esos libros que describen un montón, que nos cuentan de poderes, de... El último arbolito. Claro, que tenemos hojas y páginas y páginas y páginas de descripción, pero que no son minutos y minutos de cine. Nunca. Esas son las películas que decías hoy que queremos que duren horas y horas y horas y horas. Pero bueno, estamos hablando del género de fantasía que vamos a traer el próximo 23 de junio. Por lo pronto queremos que nos cuenten cuál es su adaptación favorita, tanto de Drácula como de Frankenstein, si han leído el libro o si simplemente han visto las películas. A mí me lo han propuesto en la escuela, nunca los leí, pero Drácula y Frankenstein estaban entre las cartillas de posibles libros. Son densos porque son esos libros hechos antes, claro, que cuestan, pero que son muy buenos e históricamente son esos libros que tenés que leer antes de morir porque influenciaron a todo lo que vino después. Nuevamente el género de terror fue impresionante para tanto la historia del cine como la historia de la literatura. Tenemos ganas de hacer otros programas de terror. No sé si vos tanto de investigarlos, pero sí de charlarlos. Novelas nuevamente de siglo XIX, principios del siglo XX, entonces muy viejitas, como después obras de terror que se hicieron en el siglo XX, mediados del siglo XX, que fueron booms de taquilla, que estamos hablando por ejemplo del Silencio de los Inocentes, también otra que tenemos por aquí, It del señor Stephen King. Stephen Hawking, no, ese no estaba en el cine, pero hay tela para cortar y así nació, como le decíamos, Adaptados. Propusimos 4 episodios, de los cuales nos costó
elegir el material para hacer estos 4 episodios porque queremos hacer Infinidad. de todo. Pero bueno, los leemos, queremos saber qué les gustaría, más allá de lo que por ahí nosotros un poco pensamos. Y siempre agradecidos a la Universidad Pública, a la FCEDU, de darnos este espacio. Sigan a Aula A en redes sociales, aulaa.fcedu. Y bueno, los esperamos el 23 de junio a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. También invitamos a que vean los otros programas de streaming, los otros Totalmente. segmentos que pueden ser los miércoles Hoja de Ruta a las 15 horas, a las 16 horas los viernes Parte del Aire y a las 17 Cosa de Negros. Ahí Muchísimas estamos gracias. con más compañeros de la FCEDU.